¿Qué tal amigos? Estamos muy contentos una vez más aquí en su estación especial Radio María. Estamos transmitiendo desde las cabinas de Washington, D.C. y esta vez venimos muy bien acompañados porque traemos un tema muy especial. Siempre hablar de nuestra Santísima Madre aquí en su programa A Jesús por María. Pues tengo invitado, como siempre, mi invitado especial, al diácono Orlando Barros, porque para mí siempre esto se vuelve una escuela, porque yo vengo a aprender mucho siempre de usted, diácono. Y hoy les anuncio que vamos a hablar acerca de la Legión de María, porque yo sé que muchos están ahí queriendo saber de la Legión de María, porque queremos saber qué es la Legión, esos términos, que presidium, que tantas cosas, términos que desconocemos y hoy venimos, tomen papel y lápiz porque ahora vamos, es día de escuela, vamos a aprender. ¿Qué tal, diácono? ¿Cómo está? Muy bien, gracias Maritza y gracias a Dios por permitirnos estar aquí. Sí, realmente para nosotros es un privilegio poder contar con estos canales, ¿verdad? Para poder difundir el amor y la devoción a la Santísima Virgen María, en primer lugar, para poder difundir en este caso particular a la Legión de María, conocer qué es la Legión de María, conocer algo de su historia, de cómo funciona, cómo es la organización en sí, para que de alguna manera quienes no la conocen y cuando escuchen hablar de la Legión de María o vean por allí a los legionarios, sepan en qué andan ellos, que lo único que hacen es evangelizar. Y antes de que entremos a fondo, a detalle acerca del tema, ¿cómo fue que el diácono Orlando Barros llegó a la Legión de María? Oh, sí, esa es una historia que puede ser interesante. Imagínense que hace muchos años, hace casi 30 años, yo soy miembro de la Legión de María, pero mi esposa es miembro de la Legión de María hace más de 40 años. Wow. Yo no le voy a dar la fecha exacta porque después calculan la edad y a una mujer nunca se le debe conocer la edad. Ok. Pero sí, digamos que ella se inició en la Legión de María a la edad de 12 años Oh, wow. y son más de 40 y tantos años que tiene que estar en la Legión de María. Ha tenido un recorrido y una formación muy interesante y ella, desde que éramos nosotros novios, me hablaba de la Legión de María y yo quiero ser sincero. ah, Mi pensamiento era que la Legión de María era un grupo, estaba compuesto por personas, especialmente señoras, que se dedicaban, que no tenían mucho que hacer en su casa y se iban a la iglesia a rezar el rosario y a hablar más de las personas, a chismosear, a darle como gusto a la lengua. Luego de casados, una vez yo tuve una experiencia con una réplica exacta de la Virgen de Fátima, que llegó a mi ciudad, donde nosotros vivíamos en Colombia, en Valledupar, a una iglesia en particular, la Inmaculada Concepción, que está ubicada en la plaza más importante y más conocida de Valledupar, que es la Plaza Alfonso López. Allí, pues yo fui por dos razones. La primera, porque mi esposa me invitó y si yo no iba a esa cantaleta no se iba a aguantar nadie. Y segundo, por curiosidad. Hago un paréntesis, yo venía ya caminando en la iglesia hace algún tiempo, pero estaba como estas personas que están tratando de buscar y encontrar su lugar. Entonces yo saltaba de un grupo apostólico al otro. Estuve en alguna ocasión con los grupos de la Renovación Carismática Católica, estuve con las pequeñas comunidades, también estuve por ahí en un tiempo corto con un grupo de franciscanos, y, pero no encontraba
mi sitio exacto para donde yo podría desarrollarme como verdadero cristiano, católico. Entonces, después de esta experiencia que tengo yo con la Legión de María, con la Virgen María, para cortar un poco, yo tuve la oportunidad de cargarla a ella en una procesión alrededor de la plaza, la cual comenzamos rezando nosotros el Santo Rosario. Todo el pueblo rezaba el Santo Rosario. Yo lo rezaba de la siguiente manera. Salve María, amén. Porque en mi interior a mí me daba de pronto pena que me vieran rezando el rosario, porque no es, sobre todo en una cultura tan machista como la nuestra, y especialmente en esta región de donde yo me crié y de donde yo vengo, que tiene una cultura machista sumamente arraigada. Pero después, en el último tramo, yo sentí un deseo y tuve una necesidad en mi interior de cargar a la Virgen. Me venía cargada por 4 hombres, uno de ellos en la parte de atrás, del lado derecho, que a quien yo conocía desde mi infancia. Entonces, a través del lenguaje universal, que son las señas, le pedí que me diera la oportunidad de cargarle, y él aceptó, y yo cargué a la Virgen en el último tramo. Para ese momento ya yo venía rezando el Santo Rosario a voz en cuello, y las Ave Marías las rezaba con gusto porque me nacían. Al llegar al atrio de la iglesia, íbamos a entrar a la imagen de la Virgen, a la parroquia, y el sacerdote nos pidió el favor que la volteáramos, porque ella se iba a despedir y se iba para una vigilia en la capilla de las Hermanitas de los Pobres. Cuando ella se voltea, queda enfrente de mí, a una distancia no menor de pronto de un par de metros, su cara de la mía, pues, y yo vi en esos ojos de la imagen una mirada indescriptible, una mirada de ternura, de compasión, de un amor que yo no podría con palabras describir. Y en esos momentos entró en mí un deseo incontrolable de llorar, y salía desde mi alma, desde mis entrañas, para que sea más descriptiva la expresión, este deseo incontrolable de llorar, y yo comencé a llorar. Pero me di cuenta también que no era un llanto de tristeza, sino un llanto de gozo, de sosiego, de alegría. Y mis lágrimas corrían por mis mejillas. Y todo esto mientras usted cargaba la Sí, imagen. no, ya la habíamos terminado de cargar, y yo estaba frente a la imagen, Oh, mirándole los ojos a la oh. imagen de Nuestra Señora de Fátima. Y entonces era para mí, fue una experiencia impresionante y maravillosa, que cambió realmente mi vida y mi caminar en esta peregrinación de mi vida espiritual. Recuerdo que le dije a mi esposa: vámonos rápido para que lleguemos de primero a la capilla de la Hermanita de los Pobres, porque si no, no vamos a encontrar cupo. Entonces era su novia. No, ya era mi Ya esposa. era su Ya era, esposa. ya era mi esposa. Ok. Ya estábamos casados y teníamos 2 niños para la época. Ok. Porque eso fue más o menos en el año 95. No, ya teníamos los 3, porque la niña había nacido en el 93. O sea, ya teníamos los 3 niños. Eso fue alrededor del año 95, hace 28, casi 30 años ya. Y entonces nosotros nos fuimos a la capilla de la Hermanita de los Pobres, y estuvimos allí en vigilia hasta muy entrada la madrugada. El hecho es que esta experiencia cambia mi vida, y yo entonces le digo a mi esposa: ¿sabes qué? Te voy a acompañar a la reunión de la Legión de María. Pero yo lo hice con mi intención de que ella creyera que yo la estaba complaciendo en su invitación. Pero resulta que no era así. Resulta que yo sentí un llamado, y después, con el tiempo, entendí
y comprendí que el Señor, en su infinita misericordia, me había estado llamando de varias maneras desde hace mucho tiempo y yo me había hecho el sordo, el que no quise escucharlo. Y entonces Él, para que yo porque Él quería salvar mi alma, para que yo no pudiera decirle que no, me mandó una invitación a través de su madre, que es la madre nuestra, y uno, la mamá, no le dice que no, porque Él sabe y Él conoce los corazones de todos nosotros. Entonces yo comencé en la Legión de María. También recuerdo mi primera reunión. Yo asistí, era un salón en la parroquia de las Tres Ave Marías, uno de los salones que había allí. Y yo recuerdo que cuando yo entro, ubico el sitio donde yo me iba a sentar para estar oculto. Y me fui directamente al rincón que estaba allá al fondo. Para sorpresa mía, todos los legionarios se sentaron alrededor de la pared y yo quedé en el centro. O sea que todas las miradas confluían hacia mí. Y entonces yo después entendí que el Señor es maravilloso y que María Santísima nos ama tanto. Y a mí en particular me tenía un amor especial que permitió que yo viviera todas estas experiencias. Y allí entonces entré a la Legión de María sin conocer nada, a pesar de que mi esposa tenía años de ser legionaria. Pero allí entonces yo comencé a conocer, a estudiar, a formarme y a estructurarme como legionario. Y eso hizo que mi vida fuera diferente, en el que yo aprendiera una disciplina de oración en primer lugar, una disciplina que se aplica en la Legión de María y que sirve para la vida misma y para lo que uno hace todos los días, en el trabajo, en el hogar, en la parroquia. Y allí en la Legión de María también descubrí mi vocación y el llamado que el Señor me tenía preparado para que yo le pudiera servir en este ministerio de la diaconía. Oh, perfecto. Entonces, ahora que ya conocemos un poco, vamos a resumidas cuentas, decir que su esposa fue la que lo introdujo a usted. Exactamente. La Legión, ella fue la que me introdujo a la Legión de María. A la Legión de María, muy bien. Exactamente. Si no hubiera sido por ella, muy seguramente yo no hubiera conocido la Legión de María. Y si ella no hubiera sido insistente, yo conozco en la Legión de María, he conocido muchas señoras, muchas hermanitas de la Legión de María que pierden la esperanza con su esposo y ya lo dejan de invitar porque se cansan. Ella nunca se cansó. Nunca se cansó y es un testimonio. Y es un testimonio, exactamente. Claro. Sí. Bueno, y ahora, diácono, queremos saber qué es la Legión de María. Ok. La Legión de María tiene un manual. Es el único grupo apostólico, si se podría llamar grupo apostólico, aunque no se define como grupo apostólico, que tiene un manual, que es este que yo tengo en mis manos. Es un grupo apostólico de laicos. De laicos. Entonces, yo le voy a leer exactamente cómo se define la Legión de María, que está en el capítulo 1, precisamente del manual. Y nos dice que la Legión de María es una asociación de católicos que con la aprobación eclesiástica ha formado una legión para servir a la Iglesia en su perpetua lucha contra el mundo y sus fuerzas nefastas, acaudillados por aquella que es bella como la luna, brillante como el sol, y para el maligno y sus secuaces, terrible como un ejército en orden de batalla. María Inmaculada, medianera de todas las gracias. Así se define a la Legión de María. Entonces hay unos aspectos muy importantes que nosotros deberíamos tratar de profundizar un poco. Y son, primero, es una asociación de católicos con la aprobación eclesiástica. Eso significa que la Legión de María no existe ni puede existir sin la aprobación de la Iglesia.
Para que la Legión de María llegue a un lugar, debe tener la aprobación, el beneplácito, el visto bueno, el permiso, como querramos nosotros llamarlo, de el obispo de la diócesis, en primer lugar. O el ordinario, que se conoce también, el ordinario, que en este caso particular es el obispo de la diócesis. Y cuando ya tiene el permiso de la diócesis para entrar a una parroquia, necesariamente debe tener la aprobación del sacerdote, del párroco, de la parroquia. Sin esa aprobación, la Legión de María no puede existir. Dice también que esta asociación con la aprobación eclesiástica ha formado una legión para servir a la Iglesia en su perpetua lucha contra el mundo y sus fuerzas nefastas. La misión de los legionarios es esa: combatir el mal en todas sus expresiones, en todas sus formas de presentación. Los legionarios combatimos el mal. Pero no lo hacemos todos, solos. Lo hacemos acaudillados, liderados, guiados, amparados y liderados por aquella que es bella como la luna y brillante como el sol. En el programa pasado, la culminación del silencio de María del libro, nosotros hablamos de la belleza de María y la belleza de Jesús. Y aquí nosotros de pronto no encontramos las palabras para tratar de describir la belleza humanamente vista o con los ojos humanos de la Virgen María. Pues el manual la define como bella como la luna y brillante como el sol. Y para aquellos, dice, para el maligno y sus secuaces, entonces es todo lo contrario. Es terrible como un ejército en orden de batalla. Para el maligno, para el enemigo espiritual. Podríamos definir a cada legionario como un soldado de ese ejército. Exactamente. Esa es la definición de el legionario. Un soldado. Siempre en orden de batalla. Armados con rosarios. Armados. Todos los soldados y los ejércitos del mundo se preparan para la guerra. Esa es la misión del ejército. Prepararse para la guerra, para ir a la batalla, para enfrentar a un enemigo. Pues la Legión de María también es un ejército que se prepara para la guerra y que se está listo para enfrentar al enemigo en cualquier momento y en cualquier circunstancia que se presente. Todo ejército tiene una estrategia, todo ejército tiene un plan de batalla, todo ejército tiene unas armas y todo ejército tiene una protección, un escudo, por llamarlo de alguna manera. Pues el legionario de María también tiene armas, tiene una preparación, tiene una estrategia y tiene un escudo. ¿Y cómo nace la Legión de María, diácono? Bueno, la Legión de María es una historia también interesante. Mire, el 7 de septiembre de 1921, en la ciudad de Dublín, Irlanda, sábado, 8 de la noche. Wow. Se reunieron por primera vez. ¿Y qué minuto? Mentira. Se reunieron por primera vez un grupo de personas en las cuales estaba un sacerdote, estaba un hombre de fe y habían más o menos unas 14 mujeres. En vísperas de la fiesta del cumpleaños de la Santísima Virgen María. No, perdón, en víspera de la celebración de la Inmaculada Concepción. La Santísima, ellos se reúnen para hacerle un homenaje previo
a la fiesta de la Virgen y tratar de hacer algo ellos. En esta reunión se organizó un altar por inspiración de una de las asistentes a esta primera junta, en la cual tenía una imagen de la Inmaculada Concepción, de la Medalla Milagrosa, de la Inmaculada Concepción. Tenía 2 floreros con flores naturales, tenía 2 candelabros con 2 candelas, con 2 velas encendidas, y ellas sobre un altar cubierto con un mantel blanco. Ese altar que se organizó en la primera junta, en la primera reunión de la Legión de María, es el mismo que se ha utilizado después de 100 años. 102 años, ahora en septiembre, cumple la Legión de María, 102 años. Y es el mismo que se utiliza en todas las reuniones de cada uno de los grupos que se llaman presidium, o cada uno de los consejos superiores, que posteriormente vamos a tratar de hablar sobre un esquema de la estructura de la Legión de María. Ellos, cuando se reúnen, lo primero que hacen es arrodillarse alrededor de la imagen de la Virgen y frente al altar, invocan al Espíritu Santo y después rezan el Santo Rosario de rodillas. Luego se sientan a planificar qué van a hacer. O sea, a partir de ese momento, qué van a hacer. Ellos sin saberlo, hicieron la primera junta de la Legión de María. Y exactamente todas las juntas de los presidios que se reúnen en todo el mundo tienen la misma estructura, el mismo organigrama, el mismo orden. Hay un altar, como ya les expliqué, exactamente igual, a excepción del Vexillum Legionis, que vino después de unos años, que más adelante vamos a hablar sobre el Vexillum de Legionis, lo que representa. Se hace la invocación del Espíritu Santo, se reza el Santo Rosario y posteriormente se sientan a planificar lo que van a hacer. Todas las oraciones de la Legión de María están en este folleto. Es un folletito de 1, 2, 3, 4, 5 páginas y la portada 6. Un folletito que se conoce como tésera. Tésera. Aquí están las oraciones iniciales. Está la Catena Legionis y están las oraciones finales. Todas estas oraciones se rezan en el transcurso de la junta semanal del presidium. Todas estas oraciones se rezan en el transcurso de la reunión mensual de cada consejo superior. Y cada una de estas oraciones la rezan todos los legionarios, los más de 10 millones de legionarios en todo el mundo, entre socios activos y socios auxiliares, incluido lógicamente el Santo Rosario. Ahora, esa primera junta comenzó, se hizo y luego se siguieron reuniendo cada semana. Se fue uniendo otras personas, se comenzó a hacer un trabajo de evangelización y comenzó también un trabajo de extensión de la Legión de María, que inicialmente fue alrededor de Dublín, Irlanda, alrededor de las ciudades y pueblos, luego se extendió al país y luego se fue y se extendió a todo el mundo. Incluso a mediados del siglo pasado vino aquí, a América, a este país, y vino a Sudamérica también. El primer país en el que se inició la Legión de María fue en Colombia, en Bogotá, Colombia, y luego se extendió por toda Sudamérica. Vamos a hablar de los extensores,
de la Legión de María también para que lo conozcan, para que los conozcamos todos. Y es una historia muy interesante y muy rica, sobre todo en ejemplo de vida y de santidad. Y como es una asociación de laicos, están regidos también por una misión, por una visión, por cumplir ciertos objetivos. Oh, claro, claro que sí. Miren, el objetivo principal de la Legión de María no es otro sino que alcanzar la santidad. Ese es el objetivo principal de todos y cada uno de los legionarios. Pero además de eso, el legionario es consciente que no tiene que luchar por su propia santidad, sino por la santidad de los demás. Oh, qué bonito. De los demás. Porque no se puede llegar solo a la santidad. A la santidad todos caminamos juntos y llegamos juntos. Y esta se hace a través de unos trabajos apostólicos, pero siempre, siempre para la gloria de Dios. Eso es en términos generales la misión y la visión de la Legión de María. Alcanzar la santidad propia, la santidad de los demás y siempre, absolutamente siempre, para la gloria de Dios. Dice, esto es interesante, dice el manual de la Legión de María, que en nada se distinguió aquella primera junta de las que se celebra hoy la Legión de María en el mundo entero. La mesa alrededor de la cual se reunieron tenía puesto un altarcito cuyo centro era una estatua de la Inmaculada, entre paréntesis en la medalla milagrosa, sobre un lienzo blanco entre dos floreros y dos candelabros con velas encendidas. Continúa más adelante y dice, la legión es un ejército. Pues bien, allí estaba la reina. Antes de reunirse ellos, estaba esperando el alistamiento de aquellos que ella ya sabía iban a venir. Ella fue quien los escogió y no al revés. Y desde entonces ellos se han puesto en marcha y luchan a su lado, sabiendo que el salir triunfantes y el perseverar guarda un ritmo exacto a su unión con ella. Entonces, el 7 de septiembre de 1921, en Dublín, Irlanda, a las 8 de la noche, víspera de la fiesta de la Natividad, yo que había dicho la Inmaculada. Ajá. Es que a veces yo me confundo de la Natividad porque estábamos celebrando el natalicio de la Virgen María, el cumpleaños de la Virgen María. De la Natividad de Nuestra Señora fue la primera reunión. Y en esta primera reunión, mire, estaba un altar organizado, la imagen de la Virgen, lo que significa que ya la Virgen estaba esperando. ¿A quién? A ese grupo de soldados que ella había escogido, que había llamado y que sabía que iban a venir, que iban a acudir a la reunión, a la cita, al encuentro. Y no como uno puede pensar equivocadamente. No, es que a mí me invitaron a la Legión de María y yo fui a la Legión de María y yo escogí, decidí. No, la Virgen nos escoge a nosotros, la Virgen llama al legionario, la Virgen llama a sus soldados. Entre otras cosas, le voy a confesar algo, Maritza, no porque nosotros tengamos capacidades extraordinarias, ni porque de pronto los legionarios seamos los mejores cristianos, ni porque nosotros seamos los que seamos más fuertes. No, al contrario, porque somos los más débiles, porque somos los más inútiles, porque somos los más pecadores, y porque necesitamos una protección especial que es la de la Virgen María. Entonces ella nos llama ¿para qué? Para que nosotros seamos sus colaboradores, para que pertenezcamos, a este ejército. Miren, usted hablaba al comienzo de los nombres que existen en la Legión. Bueno, la Legión de María toma su nombre y su estructura en base a la Legión Romana.
porque la legión romana ha sido el ejército más glorioso y triunfante que ha existido en toda la historia de la humanidad, el ejército romano. Y tenía dos características importantes. La primera, que eran perseverantes, obedientes, decididos y eran verdaderamente entregados a una causa. Primera característica. La segunda característica, eran conquistadores. Conquistadores. Y los legionarios, a pesar de todas nuestras debilidades y nuestras propias iniquidades, somos también conquistadores de almas para Dios y para el cielo. Tratamos de ganar almas para Dios. ¿Contra quién peleamos? Contra un enemigo común, que es el demonio. A él le arrebatamos las almas. Y esas almas las traemos nuevamente a la iglesia, al pueblo santo de Dios, para que esas almas se salven. Porque si esas almas no se salvan, yo no me voy a salvar. Conquistadores, perseverantes, luchadores, insistentes. Mire, nos decía Pepe, el director de aquí de Radio María, ¿se acuerda que su esposa Toñita es miembro auxiliar de la Legión de María? Y se hace miembro auxiliar porque hay unos legionarios que le insistían y le insistían y le insistían hasta que la convencieron, porque los cosas insistentes son y perseverantes los legionarios. Y no además, y no solamente eso, sino que el mismo Pepe dice, yo tengo que escondérmeles porque el día menos pensado me convencen. Bueno, si la Virgen lo tiene preparado para que sea un miembro auxiliar de la Legión de María o un miembro activo de la Legión de María, uno no sabe, su momento Podríamos llegará. llamarlos como unos buenos vendedores del Evangelio. Sí, señor. ¿Verdad? Así es, Porque un buen vendedor hasta que le compran. la misión fundamental y el trabajo principal de la Legión de María y del legionario es la evangelización. A través de una cantidad de trabajo que se hace. Pero el más importante de estos trabajos legionarios es la visita domiciliaria. Y esa visita domiciliaria puede ser a una familia, a un enfermo, puede ser a través de llevar la Virgen peregrina a la casa, de hacer la entronización de los hogares al Sagrado Corazón de Jesús, a ir a tocar puertas. Sí, se tocan puertas y se evangeliza. Y es un trabajo sumamente interesante, pero el final del trabajo y la misión es la evangelización. Ese es el objetivo final. Pero ¿tienen ahí alguna fórmula especial? Porque yo he tenido la bendición de tener un par de veces a la Virgen en mi casa, que me la ha llevado la Legión de María. Y me sorprende la exactitud con que todo lo hacen, la hora con que llegan antes del tiempo. Esa organización que tienen, esa planificación, es sorprendente. ¿Usted se acuerda que yo le decía que hay una disciplina que se aprende y esa disciplina se aprende para toda la vida y para las cosas? Cuando la Legión de María dice una hora, mire, las reuniones de la Legión de María, si se programan a una hora, a esa hora empiezan, en punto. Sí. Así estén todos o no, o haya apenas 2 o 3, pero va a comenzar siempre a la misma hora. Siempre a la misma hora empieza. Cuando van a hacer un trabajo apostólico, ese trabajo apostólico, ellos llaman y se ponen de acuerdo con las personas que van a visitar y llegan a la hora exacta. Usted dice, no, que llegan antes. Pues llegan antes, ¿sabe por qué? Porque ellos primero se reúnen y rezan, hacen una oración, el legionario hace una oración y se encomienda a la Virgen María y a los ángeles guardianes. Para que sean estos ángeles guardianes y la Virgen María quien vaya adelante. Porque entre otras cosas, el mensaje que se lleva no es un mensaje personal.
El legionario no se va a mostrar a sí mismo. El legionario muestra a María y el rostro de Jesús. Esa es de pronto la gran diferencia que tenemos nosotros con los hermanos separados. De pronto que ellos van y muestran un rostro de Jesús, pero lo muestran a la fuerza. Y si usted le discute que no es así, lo insultan y se disgustan y se van de allí, de su casa, disgustados, ¿verdad? En la Legión de María, cuando se toca una puerta y no se la abren y le tiran la puerta en las narices, pues no pasa absolutamente nada. No se molestan, el legionario no se ofende. A mí una vez me amenazaron con echarme la policía en la ciudad de Fairfax. Una señora muy agresiva de la administración de un conjunto de unos edificios de apartamentos. Me amenazó con echarme la policía con otras personas que yo andaba. Y yo recuerdo que yo no le dije nada, me sonreí y le dije a la señorita, vámonos de aquí antes que venga la policía y nos lleve presos. Pero lógicamente que eso no iba a suceder por la libertad de expresión y la libertad de religión. Después nos enteramos que la señora es de una denominación diferente a la católica. Sí. Bueno, ¿nos quedan cuántos? Tenemos 14 minutos. 14 minutos. Bueno, muy bien. Hablemos entonces un poco hablamos del nombre, hablamos del origen, hablamos de la finalidad, ¿verdad? Hablemos un poco de por qué el nombre de la Legión de María. Muy bien. Y por qué Legión. Le decíamos que la Legión de María toma su nombre de la Legión Romana. Y ya les explicamos las características de la Legión Romana. En la Legión Romana también existían presidium, presidia, curia, curie, estaban los centuriones, estaban los soldados. Entonces, esos nombres también la Legión de María los adopta, pero con una misión diferente. Conquista, vamos a conquistar, pero almas para el cielo. Tenemos unas armas, sí, unas armas muy poderosas que son la oración, especialmente el rezo del Santo Rosario. Un escudo, claro que sí, ese escudo está en el Santísimo Sacramento. Ahí está el escudo. Tenemos una planificación para ir a la guerra, sí, porque nos reunimos semanalmente en una reunión y planificamos lo que vamos a hacer y enviamos cada quien a hacer un trabajo. ¿Quién lo organiza? Pues el presidente de este grupo que se llama Presidium. Cuando hay varios grupos, entonces hay varios presidia. Y presidia es el plural de presidium en latín. Presidium, un grupo. Dos grupos, presidia. Hay 2 presidia, 10 presidia, 5 presidia. Hay un presidium. Por ejemplo, aquí en las instalaciones de Radio María se reúnen 4 presidia de la Legión de María de la parroquia nuestra. Pero comenzó reuniéndose un presidio. Estos grupos se agrupan y se afilian a un nivel superior, que se conoce como, es otro cuerpo de la Legión de María, que se conoce como curia. La curia es la reunión de varios sí, un presidium es un batallón. Varios presidia es un conjunto de batallones o de cuerpos del ejército. Ellos se reúnen en una comandancia que se llama curia. A esta curia se afilian entonces, pertenecen varios presidia que conforman una curia. La curia a su vez tiene que estar afiliada a un consejo superior, que puede ser
si seguimos un organigrama, el comitium. La curia abarca una parroquia, el territorio de una parroquia o el territorio de varias parroquias. Pero eso solamente es el nombre que se le da a los grupos o la curia podría ser que la conforman también algunas personas de los grupos para dirigir. Sí. Okay. Ahora le digo, mire. Cada presidia, cada una de los presidias tienen unos dirigentes que se conoce como oficiales, que son un presidente, vicepresidente, secretario y tesorero. Estos son los 4 oficiales junto con el director espiritual. Son los oficiales de un presidium. Cada uno de los oficiales de los presidia, o sea, los 4 oficiales, van a ser parte del cuerpo de la curia. Entonces, a la curia, por ejemplo, si un presidium tiene 10 socios, el otro tiene 9, el otro tiene 14, el otro tiene 8, todos estos presidia, los 4 oficiales de cada uno de ellos, van y se reúnen en la curia. La curia, a su vez, tiene una oficialidad: presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y el director espiritual. La salvedad que como ya es un trabajo mucho mayor, se puede elegir asistentes de tesorería y asistentes de secretaría, que serían 2 cargos más dentro de los oficiales. O sea que este cuerpo de la curia podría tener, en vez de 5, incluido el director espiritual, tiene 7 oficiales, incluidos los 2 asistentes. Ahora, las curias, cuando son varias, no se dice las curias, sino que el plural en latín es curie. Curie. Entonces, las curie se agrupan en un consejo superior que puede ser comitium o puede ser regia, que sería otro consejo superior. Y encima de la regia está el senatus, y encima del senatus está el Concilium Legionis, cuya base es Dublín, Irlanda, donde nació la Legión de María. Cada uno de los oficiales de los presidia o de los consejos superiores se eligen por votación y tienen un periodo de 3 años que se conoce como trienio, y que este periodo puede ser extensivo o extendido si la persona lo acepta y lo promueven a otros 3 años. Pero después de 3 años, de 6 años en totalidad, un oficial no puede seguir ocupando ese cargo. Ya tiene ¿Y todos que venir los grupos lo hacen al mismo tiempo? No, depende de cuándo comienzan. Okay. Dependen de cuándo son elegidos, de cuándo se funda el presidium. Porque vamos a conocer un poco sobre la organización. Vamos a hablar un poco sobre la extensión y nos quedan como 5 minutos. Sí. 5 minutos. Muy bien. Vamos a conocer entonces algo de la organización. Entonces, hablemos lo que pasa, por ejemplo, en la diócesis de Arlington. La diócesis de Arlington, la Legión de María, está regida o está vigilada por un consejo superior que es la regia. Esta regia se llama Regia de Arlington. Y cada cada presidium y cada consejo superior tiene el nombre de una advocación de la Santísima Virgen María. Esta regia de Arlington vigila entonces a toda la Legión de María de la diócesis de Arlington, pero como es un consejo superior más grande, ya extiende su dominio a un territorio más amplio. Ya cubre a la arquidiócesis de Washington,
a la arquidiócesis de Baltimore, la diócesis de Arlington, la diócesis de Richmond y la diócesis de North Carolina. Tiene un territorio mucho más amplio. Aquí en Virginia, perdón, esta regia de Arlington lógicamente cubre a toda la Legión de María. Que tenemos en inglés, en español, en tagalo, coreano, chino, hindi, todos los idiomas que nosotros nos podamos imaginar. Y hay presidias en todos los idiomas, en todas las parroquias, distribuidas, lógicamente, en todo el territorio de la regia. En Virginia, en el estado de Virginia, entonces ya hay la regia de Arlington, ya vigila en Virginia a los comitium y a las curie que están afiliados a ella. En el caso particular, tienen comitium en coreano, hay unos grupos en filipino, en inglés, por supuesto, y hay en español. En lo que se refiere a nosotros, los de habla hispana o los hispanoparlantes, la Legión de María en la diócesis de Arlington está regida por un comitium. Este comitium se llama el Comitium de Prince William. Y el nombre del comitium es María, Reina de todos los santos. Porque es una vocación de la Virgen María. Este comitium tiene afiliados 3 curie. Son la curia de Fairfax, la curia de Potomac, que tiene como base Alexandria, y una nueva curia que se acaba de fundar hace un par de meses, que es la curia de Manassas. Además de eso, tiene unos presidias afiliados que suman alrededor de 12 presidias más o menos que están afiliados al comitium. O sea que dicho de alguna manera, el comitium de Prince William, María Reina de todos los santos, vigila a toda la Legión de María en español de la diócesis de Arlington. La diócesis de la regia de Arlington tiene más o menos unos 14,000 legionarios. Wow. En todos sus territorios. El comitium de Prince William, exactamente yo no recuerdo cuántos legionarios estamos allí, pero le aseguro que son bastantes, son más o menos alrededor de 1,000 legionarios. En solo Manassas, Wow. hay más de 150 legionarios. Y hay tanto que preguntar de esto porque una de las inquietudes, pero lo vamos a hablar en el próximo programa, es cuál es el éxito, o sea, qué hace que sea exitoso la Legión de María para que tenga tantos socios, ¿verdad? Eso me queda ahorita la intriga porque de saber de esa cantidad de legionarios que tienen es sorprendente. Esa es una buena pregunta y lo vamos a contestar en el próximo programa porque el tiempo se nos acaba. Así como yo le dije, aquí de verdad que las preguntas surgen ahorita, pero usted que nos está escuchando, nos está mirando, también anoten su pregunta, se la mandan al diácono en las diferentes plataformas que tenemos, y apoyen este canal, denos un like y búsquennos como Radio María Spanish. Una recomendación también. Nosotros no somos perfectos, nosotros no nos la sabemos todas, nosotros nos equivocamos. Si alguno de los legionarios, algunos que lee el manual, que estudia el manual, encuentra que nosotros cometemos un lapsus, por favor que nos dejen saber. Correcto. Porque nosotros nos equivocamos. Este manual es complejo y el mismo manual dice que ni leyéndolo 10 o 20 veces se lo aprende uno. Es por eso que nosotros tenemos que estarlo hojeando, que estarlo repasando, que estarlo visitando. Y si usted mira el manual mío, mire cómo está subrayado. Claro. Todo está subrayado porque yo estoy siempre, mire,
subrayando y leyendo y leyendo, y eso que tengo casi 30 años. Sin embargo, hay cosas que se me pasan. Cometo errores. Personalmente yo cometo errores y a veces se me va la chispa y digo cosas que Se no me son. chispoteó, dice él. Se me chispoteó, decía el Chapulín Colorado. Bueno, muy bien. Bueno, entonces nos despedimos. Si nos regala una oración, diácono, Claro para que sí. despedirnos. Vamos en primer lugar a darle gracias al Señor por habernos permitido realizar este programa y le pedimos que nos siga regalando su gracia abundante e infinita para a través de su gracia nosotros poder encontrar las fuerzas, la sabiduría y la decisión, lógicamente, de poder seguir llevando este mensaje de la buena nueva, de la evangelización y poder difundir el amor, la devoción por la Santísima Virgen María, el amor por la Sagrada Eucaristía y el amor infinito por nuestro Señor Jesucristo. Nos despedimos entonces, sin antes ponernos en manos de la Santísima Virgen María. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. El Señor esté con Y ustedes. con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que así sea. Los esperamos en su programa A Jesús por María. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.